Canal Televisión, bajo la gloria de Dios. Para hoy he traído un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y he titulado esta predicación Del madero al trono, la coronación del Cordero. Y es aquí donde nosotros debemos tener claridad. ¿En qué? En todo lo que se va a hablar respecto a lo que Jesús hizo en el madero. ¿Y por qué es importante hablar acerca de esto? Porque ahí está todo. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiese habido liberación, sanidad, resurrección, no tuviésemos una segunda oportunidad como raza humana. Entonces nos esperaría el infierno. No pudiéramos tener una opción diferente a ser gobernados por el enemigo, ya que claramente lo dice en la palabra de Dios. En el libro de Job, cuando le dice en el capítulo 1, cuando Jehová le dice a Satanás, le dice, ¿de dónde vienes? De merodear la tierra. Y en Génesis, Satanás, en el capítulo 3 de Génesis, vence a la raza humana a través de la tentación. Entonces, sería imposible salirse de la religiosidad, de la maldad, de tantas cosas que nos hacen daño como ser humano y como raza humana. Pero entonces, aquí es donde nosotros debemos partir. Todo llega a este punto. Fue algo tan sutil lo que Dios hizo, pero tan poderoso al mismo tiempo, que Satanás iba a ser despojado de las llaves de la vida y de la muerte, de el dominio y el poder sobre la tierra y sobre la creación, ya que el Hijo de Dios venía a enfrentarlo en carne y hueso. Pero Satanás no sabía que Jesús iba a ganar mediante su muerte en la cruz del Calvario. Si no, le aseguro que nunca lo hubiese matado. Es más, le hubiese ordenado a sus demonios que nadie lo tocase. Hubiera pasado sin pena y sin gloria. Y entonces no hubiese conciliado la ley y la gracia de Dios. Y entonces no hubiera pasado nada. Hubiera simplemente pasado como cualquier ser humano. Y le aseguro que hubiera dañado el propósito de Dios. Pero mire, ¿cómo es de poderoso? Entendamos bien este título. Del madero al trono. ¿El madero qué significaba? Muerte, humillación, deshonra. El trono, honra, majestad, poderío, reino. La coronación del Cordero. Jesús tenía que venirse a entregar para poder alcanzar nombre sobre todo nombre. Pero, ¿acaso Jesús necesitaba venir a tener nombre sobre todo nombre? No. Jesús es la segunda persona de la Trinidad Celestial. Jesús ya tenía el nombre que se necesitaba tener. Jesús ya tenía todo a favor. Dice las Escrituras que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿qué necesidad tenía Dios Padre de mandar a su Hijo? ¿Qué necesidad tenía el Hijo de venir a esta tierra a padecer, a volverse débil? Ojo aquí, recalco, a volverse débil. Jesús tenía que despojarse de su deidad y ver cómo Él era transformado por el poder de Dios en un ser humano. Es algo bastante complejo, bastante difícil, pero la gente no entiende esto porque no nos sentamos a reflexionar acerca de este asunto. Ahora, nos presenta un panorama. Jerusalén en el siglo I, bajo el yugo romano. De ahí vamos a pasar, en un contraste, al siglo XXI, la crisis diferente, vacío igual. Primero, entendamos qué fue lo que pasó. El pueblo vivía oprimido políticamente por el Imperio Romano, cansado religiosamente por el legalismo fariseo.
heridos socialmente por la desigualdad y marginación, esperando un Mesías, pero uno político, un rey con sus ejércitos. Jamás esperó que Dios viniera a servir a la raza humana. Tremendo, ¿no es cierto? Entonces mire cómo es todo esto. Por eso es que muchos, si no la mayoría de los judíos, no creyeron en Jesús. ¿Por qué? Porque no cumplía con las expectativas mesiánicas. Una de ellas, como le dije, ellos esperaban a un rey que los iba a sacar con sus ejércitos de la opresión del Imperio Romano. ¿Cómo los oprimía el Imperio Romano? A través de los impuestos, a través de la violencia, la sangre, las pacificaciones que hubieron y demás. Pero, ¿cómo llegaron los romanos a tener contacto con Israel? Cuando llegaron los griegos, Alejandro Magno y su ejército, ellos hicieron una cosa tremenda. Primero, este imperio, el imperio griego, era más amable que los otros imperios. Fue más amable con los judíos y traía, obviamente, pensamientos ideológicos bastante avanzados. Y esto agradó mucho a muchos. Tanto así que partió Israel en dos. Aquellos judíos helenistas, como le decía la otra vez, entre los cuales se encontraba Pablo, y otros que eran tradicionalistas, ortodoxos, aquellos que son judíos, o en este caso, los fariseos, que cuidaban mucho la cultura, las costumbres. Entonces, en medio de toda esa tensión, un general griego obliga a un sacerdote del Sanedrín, a un sumo sacerdote, a adorar y hacer tributo a una diosa de los griegos. Y en esos momentos empieza a aparecer el tiempo de los macabeos. Un sacerdote se levanta, mata al general, mata al sumo sacerdote, y de ahí se levanta en armas una revolución y empieza a aparecer el tiempo de los macabeos, donde dos tribales eran importantísimas, los Seleucidas y los otros, que me escapan el nombre en este momento, y empiezan a luchar por sacar a los griegos, y entonces los romanos empiezan a ayudarles con armas y con estrategias. Los logran sacar e introducen a los romanos. Los romanos se introducen en medio de ellos y entonces empieza a tomar Roma, a Jerusalén como un estado vasallo, como un estado que le sirve al Imperio Romano. Pero cuando ya se empiezan a dar cuenta de que Roma quería demasiados beneficios sobre ellos, empiezan a aparecer los celotas, que eran como decir la guerrilla, y empiezan unas luchas internas difíciles. Entonces, los romanos fueron inteligentes y utilizaron el templo de Jerusalén, el cual Herodes, el tetrarca, lo restaura. Se demoró 460 años, si no estoy mal, en hacerlo, o 460 días, no fueron años, en hacerlo, de una manera tan impresionante, ¿ya? O sea, eso fue complejo, ¿ya? Perdón, aclaro, se demoraron 460 días en hacerlo, de una manera tan tremenda. Fueron años los que se fueron ahí. Pero, ¿qué fue lo que aconteció? Nosotros debemos entender que efectivamente utilizaron este templo como centro
de manipulación ideológica. Entonces les hacían creer a los israelitas que eran libres, pero a la verdad no lo eran. Entonces, mire, fue algo bastante complejo, porque el primer templo que hubo fue el de Salomón, que fue destruido en una de las invasiones que hicieron sobre Israel y Jerusalén como tal. Entonces, Herodes, ¿qué buscaba? ¿Y quién era Herodes? Herodes pertenecía a una de estas tribus y él fue un títere de Roma. Él tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Roma y ahí conoció al que sería el nuevo César. Y este lo encomienda como tetrarca allá en Jerusalén. Y entonces Herodes empieza a hacer todo esto, ¿por qué? Y otros acontecimientos, con el único fin de que el pueblo pensara de que él era el Mesías enviado. Entonces Jesús empieza a encontrar con un resto de situaciones, como les decía. No solamente esto acontecía en la Jerusalén del siglo I, y los acontecimientos se desarrollaron en la Palestina del siglo I. Imagínense, es una cosa tremenda. ¿Y qué aconteció? Que Jesús, además de esto, empieza a encontrar, había más o menos unas 7 sectas, o un poquito más, religiosas. Como les he dicho, estaban los esenios, los fariseos, los escribas, los herodianos, los celotas, en fin, bastantes sectas. Pero entonces, estas empiezan a tildar a Jesús como sectario, porque empieza él a autorrevelarse y a decir de que él es el Hijo de Dios. Entonces, por eso hay tanta resistencia en que un judío pueda conocer de Jesús y creer en él. Si vas a Israel y preguntas acerca de que conoces acerca de Jesús, la mayor parte de israelitas no lo van a saber, no van a saber quién es. ¿Ya? Y en el libros como el Talmud, pues los sacerdotes del Sanedrín se jactan de haber asesinado a Jesús. En medio de toda esta tensión aparece Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El mensaje que trajo Jesús trascendía sobre todo, trascendía sobre la cultura, sobre el imperio, en fin, etc. Miren, fue tan tremendo que cuando Jesús llegó empezó a trastocar todo. Pongamos un ejemplo. En la purificación del templo, cuando Jesús empieza a expulsar a aquellos que hacían comercio en el templo, se acercaron los jóvenes y demás, y Jesús empezó a sanar a la gente enferma. En el templo no le era permitido entrar a aquellos enfermos, solamente en los estancos de Bethesda. Y entonces la gente ve de esas sanidades y demás, los jóvenes empezaban a cantar eh, alabanzas y decían, hablaban acerca del Hijo de David. El Hijo de David es la simbología, una de las simbologías de Jesús. Y escuche bien, cuando ellos estaban diciendo esto, los sacerdotes se molestaron. ¿Por qué? Porque si ya había un imperio gobernando, que era el imperio romano, cuando ellos daban voces aclamando al Hijo de David, el rey David, conocidísimo en Israel y a nivel mundial, aquel que le dicen el Hijo de David, le están diciendo el príncipe, y entonces se podía hacer un levantamiento, una revuelta, y eso era lo que los fariseos y las demás sectas le tenían miedo. Solamente los celotas sí buscaban una liberación a través de las armas, la violencia y demás. Entonces, mire cómo es todo esto. Es algo tremendo. Por eso, cuando Jesús vino con un mensaje tan profundo, un mensaje y una propuesta de liberación tan grande que aún sobrepasó el Imperio Romano. Los romanos gobernaron durante siglos, una cosa terrible, tremenda. Entonces, mira,
Ahora vamos a encontrar lo mismo, pero en la actualidad. Hoy no estamos bajo Roma, pero sí estamos bajo la ansiedad, la depresión, el materialismo, este materialismo tan marcado que muchos en épocas pasadas se jactaban diciendo, yo soy marxista. El relativismo, las iglesias llenas, pero los corazones vacíos. Entonces, nos encontramos en la misma situación. Jesús vino a libertar del pecado. Jesús vino a ser libre sobre toda cuestión, situación y demás. Estaban bajo el yugo romano, pero eran libres. Pongamos un ejemplo. El apóstol Pablo, a pesar de que tuvo que enfrentar prisiones, era libre. Y por eso, pasajes como cuando Pablo y Silas fueron aprehendidos, aquel carcelero se convierte. Sucedieron milagros, cosas sobrenaturales, ángeles moviéndose al favor de estos hombres. Entonces imagínense, todo esto da un tiempo y una cosa que uno dice, wow, tenaz. Fue tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que nosotros debemos entender que lo que viene a ofrecernos a Jesús es trascendental. Y nosotros debemos entender qué fue lo que aconteció, qué era lo que Dios quería. Una libertad sobre todo y ante todo. Sobre todo, una libertad que pasa todo entendimiento. Una libertad que sobrepasa lo que sea. Entonces, nosotros debemos entender que Jesús vino para hacer cosas diferentes en nuestras vidas, hacernos libres, transformados, renovados, restaurados. Una cosa poderosa que no la puede ofrecer el mundo, no la puede ofrecer la tecnología, no lo puede ofrecer el dinero, nada. Entonces, imagínense, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que Jesús trasciende todo. Y entonces hemos caído como muchos cayeron en aquella época, la cual pensaron de que no se podía alabar en otro lugar, sino en el templo de Jerusalén. Cuando Jesús vino, nos empieza a enseñar acerca de que nosotros somos templos vivos. Y aquí quiero corregir una cosa. Efectivamente, el templo de Jerusalén, el segundo templo, se demoraron 20 años. Fue el tiempo para iniciar la parte inicial. Exactamente alrededor del año 538 al 536 a.C. Y fue finalizado en el 516 a.C. Entonces, mire, esto fue tremendo. El templo había sido instrumentalizado como elemento de manipulación. Ojo aquí. ¿Qué encontramos en la actualidad? Encontramos que la gente no ha entendido de que la comunión es con Dios. Y entonces necesitan un templo físico para poderse sentir en la presencia de Dios. Pero si reviso las escrituras, dice que Jesús tuvo que salir a Galilea de los gentiles a desarrollar su ministerio. Y entonces empieza Jesús a enseñarnos con su vida de que nosotros nos volvemos templos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces, por eso vemos que Jesús empieza a hacer manifestaciones, como por ejemplo milagros, resurrecciones, liberaciones, en fin, etcétera. ¿Y dónde encontramos todo esto? Pues en los evangelios, pero sobre todo en el Evangelio de Juan, el Evangelio de los signos, o el cuarto Evangelio. Entonces es importante que nosotros conozcamos bien todo esto. ¿Por qué? Para no dejarnos manipular. Dios no está en un templo de 4 paredes. Dios quiere habitar en nuestros corazones. Ahora, vamos a continuar. Y aquí es donde
entendemos o debemos entender que este tema nos va a llevar a hablar acerca de una cristología elevada. ¿Qué es la cristología elevada? Es el estudio de Cristo, de Jesucristo, pero a profundidad. La cruz, el aparente fracaso cuando Jesús murió, todo parecía terminado. Pero nosotros debemos detenernos un momento. A nivel semiótico, una teología semiótica, debemos entender qué significa. La cruz es un símbolo, es un signo. Ante los ojos de aquellos, ante el Hijo de Dios, era crucificado, era deshonra, era muerte, era un fracaso. Y de hecho, muchos libros lo describen. Incluso hasta historiadores describen esto. Y entonces la Biblia nos refiere, en el pasaje del camino de Maús, nos indica cómo todos aquellos que habían creído en Jesús se desanimaron y se volvieron atrás. Los apóstoles, que antes eran conocidos como discípulos, ellos se regresaron al mundo. Estaban con miedo. Pensaron, si crucificaron y mataron a nuestro maestro, ahora van a seguir con nosotros. Y andaban atemorizados. Por eso Jesús tuvo que aparecérseles 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos escondidos, la esperanza enterrada, el cielo en silencio. Y como siempre les he dicho, no hay nada más mortal que el silencio de Dios. Cuando Dios empieza a callarse y usted empieza a clamar, a clamar, a clamar. Por eso es que Israel tuvo una lucha identitaria tan fuerte. 7 imperios pasaron por él, como les decía. Está el egipcio, está el asirio, está el babilónico, está el persa, está el medo, está el griego, está el romano. Tantas influencias culturales, militares y demás. Israel, la mayor parte del tiempo, pasó esclavo, no pasó libre. Ahora es que usted los ve libres como un Estado, fortalecidos económicamente, fortalecidos militarmente, la inteligencia militar y demás, al punto que ahora utilizan láser para derribar los misiles e incluso utilizan la cúpula de hierro, que es un sistema antimisil creado por los Estados Unidos, si no estoy mal. Entonces, mire todo lo que ha pasado. Para el judío del siglo I, un Mesías crucificado era escándalo. Para el romano, debilidad. Pero el cielo estaba escribiendo la mayor victoria. Imagínense, veamos el plano espiritual. Satanás estaba feliz. Imagínense la torpeza y ceguera del enemigo. Ahí es donde uno puede ver la diferencia entre Dios y el enemigo. Satanás no conoce todo. Es astuto, engañador, asesino, ladrón, pero no conoce el corazón de Dios. Conoce al ser humano, pero no conoce la astucia del Dios viviente. Y entonces, para él había sido entenebrecido su entendimiento a causa de su soberbia. Porque, ¿qué dijo? Matamos al Hijo de Dios. Lo matamos. ¡Wow! Lo maté. Vencí a Adán y a Eva, la raza humana, la creación de Dios. Y ahora Dios me manda a su Hijo y lo maté. Lo matamos. El infierno estaba de fiesta. ¿Qué hizo Jesús? Descendió al infierno.
3 días, 3 noches, y fue resucitado. ¿A qué descendió? A predicarle a las almas. Porque imagínense, no había venido Jesús, la gente había muerto, y entonces Dios era injusto. ¿Por qué? Porque la gente no alcanzó a conocer a Jesús, y entonces se iban a perder. Sin embargo, Dios es Dios, Señor entre los señores, y nadie lo detiene. Entonces fue al infierno, predicó, y las almas, ojo aquí, las almas que decidieron creer en Jesús salieron del infierno para salvación. Es que la resurrección es un poder impresionante. Ahora, la resurrección, la revolución invisible, la tumba vacía no fue un solo milagro, fue una declaración cósmica. Todo el universo estaba diciendo, el pecado fue vencido, la muerte fue derrotada, Satanás fue despojado, el reino de Dios irrumpió. La resurrección fue el amén del Padre al consumado es del Hijo. Por eso es que nosotros hablamos. No es decir amén, 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 gloria a Dios y aleluya. ¿Cuánta gente que he visto? Amén, amén. Y a la hora de hacer la voluntad de Dios, hacen todo lo contrario. Como Jonás. Tienes que ir a Nínive. Amén. Se fue para Tarsis. Hasta que Dios tuvo que empezar a utilizar la naturaleza para hacerlo volver. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, mire cómo es todo esto. Esto es bien tenaz. Yo conozco gente que sabe que está pecando, que sabe que la está embarrando y demás. Sin embargo, prefiere seguir en el pecado. Y dicen, amén, aleluya, gloria a Dios, y esto, y aquello. Y precisamente están buscando que le cepillen el ego. Están buscando una predicación que mueva las fibras de su corazón. Pero no están buscando la voz de Dios. Pero dicen con su boca querer oír a Dios. Entonces, mire cómo es todo esto. Jesús empieza la batalla más difícil, espiritual y físicamente. Jesús tenía que doblegar su cuerpo, su carne. Y entonces, como les he dicho, el ser humano a nivel de la neurociencia tiene 5 dimensiones. Una, la corpórea, que es el cuerpo, pero entender cuáles son los procesos del cuerpo. El segundo, lo que es la parte cognitiva, la dimensión cognitiva, que nos ayuda a entender nuestro mundo, nuestro hábitat, nuestro alrededor y demás. Dios no niega la realidad, pero ¿cuántas veces encontramos predicaciones como que usted es cristiano, no le puede dar una gripa porque Dios está con usted? Y mentiras. A muchos se los llevó el COVID, un virus respiratorio. Tercera dimensión, la emocional. Y este es un problema, ¿por qué? Porque mire, muchos se han vuelto grandes manipuladores porque tratan de mover y logran, consiguen mover las emociones. Nosotros encontramos dentro de la Biblia y a nivel de la oratoria un discurso que si es utilizado para bien sirve muchísimo, pero si es utilizado para mal, también mueve las masas. Es el discurso retórico. Jesús utiliza el discurso retórico con la samaritana y entonces hace que se vuelva ella hacia Jesús a reconocerlo como el Cristo y hace que los samaritanos se vuelvan hacia Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿qué encontramos en la actualidad? Que utilizan este discurso, el cual se caracteriza por mover las emociones de las personas. ¿Para qué? Para empezar a engañar a la gente y llevarla a un punto tal que anteponen al sacerdote antes que a Jesús. El diezmo antes que a Dios, el diezmo y la ofrenda, y antes que la familia.
Entonces mire cómo es esto. Y dicen, vamos a poner fundamento. Y entonces a usted le dicen, como les he dicho, hoy Dios te va a sacar de tu desierto y tú estás, amén, aleluya, gloria a Dios, y levanta las manos. Y te hago una pregunta. ¿Y si ese desierto que estás pasando o que estamos pasando es consecuencia de nuestro pecado y no nos hemos arrepentido? Explícame pues cómo vamos a alcanzar misericordia de Dios. No faltará el legalista y dirá, ¿cómo vas a decir eso? Es una herejía. Vamos al pasaje bíblico donde los discípulos le dicen a Jesús que les explique que por qué al pueblo le hablaba en parábolas y por qué a ellos sí les explicaba. Y una de las explicaciones que dio Jesús fue lo siguiente. Dijo, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen, para que no se arrepientan y no alcancen misericordia. Jesús está siendo muy claro en este pasaje. ¿Qué nos quiso decir? ¿Usted quiere misericordia de Dios? ¿Queremos misericordia de Dios? Tenemos que arrepentirnos. Otro pasaje bíblico que dice el Señor en el Antiguo Testamento es, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, reconocieren sus pecados, se apartasen de su mal camino. Entonces, mire lo que está poniendo. Por eso es importante entender a nivel lingüístico, literario, lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, no dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, claman a mí, yo ya del cielo me tiro así, de una, a responderles. No, dice, si clamaren a mí, se humillaren, reconocen sus pecados, se apartaren de su mal camino, entonces, ahí está poniendo una condición, entonces yo iré desde el cielo y sanaré su tierra. Ese entonces nos está indicando un modo de que o realizan esa acción o no hay nada. Está poniendo una condición y la gente no lo entiende así. Entonces, si aquel que te dijo, oh Dios te va a sacar de tu desierto y demás, y tú sabes, y yo sé que estamos en pecado y que no nos hemos arrepentido, entonces, ¿cómo nos vamos a creer ese cuento de que nos va a sacar del desierto? Pero como nuestro corazón, en su maldad, quiere escuchar eso, vamos buscando a ver quién nos predica de esa manera. Ese es el asunto. Entonces, el asunto es que la resurrección fue el amén del Padre. Cuando Jesús dijo consumado es, en otras palabras dijo, lo hice, terminé, lo que tú me mandaste hacer, lo hice. Y esto es tremendo. Muchas veces la gente dice, yo tengo fe. Y uno dice, a ver, pero venga, revisemos. La fe sin obras, dice el libro de Santiago, es muerta. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2, nos describe qué es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, en el versículo 2 de este capítulo de Hebreos 11, nos dice, por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Una buena conducta ante los ojos de los demás. Buen testimonio que encontramos en la actualidad. Ya me vas a empezar a criticar. Ya vas a empezar a hablar mal de mí. Yo soy cristiano. Voy a la iglesia. Ok. Muéstrame tus hechos.
Muéstrame tus hechos a la luz de la palabra de Dios. No, yo voy a la iglesia. ¿Por qué me juzgas? ¿Por qué me acusas? Eso no es de Dios. Dios no avergüenza a sus hijos. Vamos a aquellas palabras que Jesús dijo. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dicho en un lenguaje contemporáneo es, por sus conductas, por sus obras los conoceréis. Aquel que es de Dios hace la voluntad de Dios. Aquel que no es de Dios hace todo lo contrario. También Jesús dijo, en los tiempos postreros, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos a la gente. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, jamás os conocí. Se ve que Dios es claro en su palabra. Pero ¿qué estamos permitiendo? Que nos endulcen el oído con lenguaje o discursos retóricos. Por eso es importante estudiar la Biblia y entender cómo la palabra de Dios nos habla de todo. Nos habla desde la parte espiritual, como por ejemplo, ¿cuál es el verdadero ayuno? Él lo resume en una frase sencilla. Soltar las amarras del pecado. Ese es el verdadero yo. Pero ¿qué hacemos? Estoy de ayuno. Y ese día estoy de un genio, que mejor dicho, no me aguanta ni el diablo. Pero estoy absteniéndome de alimentos. ¿Servirá ese ayuno? Para nada. La palabra ayuno es suspender la ingesta, la comida, la ingesta de alimentos, suspenderla. Pero si yo suspendo alimentos y ese día estoy volándole la madre a todo mundo, si ese día estoy de un genio que no me aguanta ni el diablo, si ese día peco lo que no había pecado en años, ¿me servirá el tal ayuno? Para nada. Cuarta dimensión, la ejecutiva. Esta dimensión nos describe la palabra de Dios como uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios. Templanza. Que dicho de otra manera, como decía Jesús, dominio propio. Es la que nos permite tomar dominio propio sobre todo nuestro ser. Pero la gente no lo hemos entendido. El libro de Santiago dedica un capítulo a hablar con unos cuantos versículos acerca de la lengua. Y dice que aquel hombre que puede dominar la lengua es más grande que aquel que toma un reino entero. Y a la verdad, seamos honestos, yo creo que ni yo he podido dominar la lengua todavía. Es difícil, es muy difícil. En cambio Jesús nos lo enseñó. Lo estaban acusando, lo estaban vituperando, golpeando y sin embargo, ¿qué dominio sobre él? Qué impresionante. Y cuando lo acusaban, le decía, tú lo dices. Le decían, ¿cierto que tú dices que eres el Hijo de Dios? Le decía, tú lo dices. Con una calma, con una tranquilidad. Se presentó ante Poncio Pilatos. Y el man dijo, no, pues yo la verdad no encuentro que este hombre sea culpable de nada. O sea, lo quieren es matar adrede. Y prefirieron a Barrabás que a Jesús. Entonces, mire cómo es esto. Esto es tremendo. Y el quinto, o la quinta dimensión que conforman al ser humano es la dimensión espiritual. Todo parte de adentro. Por eso Jesús dijo, miren muchachos, ustedes no han entendido. Les dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca del hombre, porque lo que entra a la boca del hombre, al inodoro sale.
Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Jesús desde antes nos estaba hablando lo que neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras ya nos estaban diciendo. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que muchos se jactan y piensan que están siendo contemporáneos, supremamente racionales e intelectuales al decir que son ateos y que no creen en Jesús. Y qué errados que están, qué lejos del conocimiento están, qué lejos de la sabiduría, qué lejos de la inteligencia que están. ¿Por qué? Porque están negando lo que ni siquiera los filósofos pudieron negar, que hay un Dios supremo, un ser supremo, aquel ser supremo que aún el apóstol Pablo lo describe con toda su cultura, con todo su conocimiento, con todo su bagaje académico. Va donde los griegos y encuentra una inscripción que dice al Dios desconocido. Y les empieza a hablar. Nada más y nada menos que aquellos griegos que eran conocidos por su cultura, que eran conocidos por su intelecto, aquellos que eran conocidos porque eran gente pensante, eran tan pensantes y habían logrado tanto desarrollo que aún hasta los romanos copiaron hasta sus deidades. Por eso hablamos de los dioses grecorromanos. Y entonces, escucha bien, encontramos que la Biblia nos habla acerca de que Dios trasciende sobre filosofías, culturas, trasciende sobre principios físicos, químicos, de la materia. En fin, es más, Dios rompe todas las leyes al volverse un ser humano y venir en carne y hueso con nosotros. Entonces, uno dice, wow, tremendo, pero la gente lo quiere negar. Y entonces, hay un arma que Satanás ha utilizado mucho, en la religiosidad. Hacerte creer a ti y a mí que estamos bien, que servimos a Dios con nuestras conductas y nuestros hechos. Y cuando vamos a ver, Jesús nos dice, ¿por qué me persigues? Así le pasó al apóstol Pablo cuando era Saulo. Pensó que agradaba a Dios, fariseo de fariseos. Conocía la ley al derecho y al revés. Perseguía a los cristianos. Venía de una familia pudiente. O sea que pensaba, tengo plata, Dios está conmigo, todo bien. Listo. Agrado a Dios porque persigo a estos sectarios, los cristianos. Hasta que de repente se le apareció camino a Damasco y lo tumba del caballo. Saulo estaba poseído por el mismo diablo. Porque espiritualmente describe la Biblia que el dragón de 7 cabezas, ese dragón escarlata es el diablo. Y su función es perseguir a la iglesia. Pero como la gente no estudia la palabra de Dios, estudian medicina, matemáticas, licenciaturas, música, estudian de todo, alquimia, de todo, pero la palabra de Dios no la estudian. Y entonces nos creemos eruditos opinando cosas y poniéndole palabras a Dios que jamás ha dicho, poniéndole en el discurso que maneja Jesucristo, en los diversos discursos que maneja dentro de la escritura, intenciones que jamás tuvo. Pero como nos creemos eruditos, ¿y qué lejos que estamos de la verdad? La verdad es Jesús. Y esta verdad nos va a liberar de la depresión, de esas crisis de ansiedad y demás, que en la actualidad son las enfermedades clásicas del tiempo contemporáneo. No queremos escuchar de Dios, de su Hijo y de su palabra, pero sí que nos hablen de cómo superar la depresión para quitarnos la crisis de ansiedad o los trastornos de ansiedad. Entonces, no hay coherencia.
El hombre dice ser sabio y es necio. El hombre dice ser inteligente y se aparta de la sabiduría y la inteligencia pura, que es Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El hombre dice ser creativo, creador, y se olvida que fue creado a imagen y semejanza, lo dice el libro de Génesis. Entonces estamos negando a nuestro creador. Y por eso hay tanto desorden en este mundo, tanta injusticia. Y es tanto que hay tanta falta de identidad. Mire, como le dije, Israel pasó por 7 imperios, una crisis de identidad tenaz. Pero encontramos en la actualidad una crisis de identidad tan tenaz que están los Terrans en la actualidad. Gente que se cree animal. Aquel que se crea mico, levante la cola. Si usted cree que desciende de los simios, levante la cola. Yo no creo eso. Ya eso está mandado a recoger aquella teoría de Darwin. La evolución espontánea. Todo eso está mandado a recoger. Muchas teorías ya están mandadas a recoger. O se quiere quedar en el tiempo de Darwin, o se quiere quedar en el atraso que tenían las épocas pasadas, como el oscurantismo. ¿Usted quiere quedarse en el medioevo? Nos la tiramos de que somos contemporáneos, de que esta es una generación, mejor dicho, súper iluminada. Y entonces, ¿por qué caemos en la estupidez? Y perdóneme la expresión, en la estupidez mental, espiritual, emocional. ¿Por qué nos alejamos del raciocinio? ¿Por qué negamos lo que Dios hizo? Y entonces tú me podrás decir, pero un momentico, a mí no me va a venir a convencer con ese discurso. Ajá. Entonces, explícame cómo funciona tu cerebro humano. ¿Conoces los diversos lóbulos? ¿Los hemisferios? ¿Quién gobierna tus emociones? ¿Lo conoces? Pues en el momento que quieras conocerlo, acércate a la ciencia, sí. Pero recuerda que todo eso lo hizo el Señor. Y usted dirá, ¿y en dónde está eso? En Génesis. Un libro tan antiguo. ¿Por qué no te acercas a leerlo? Donde Dios dijo, el Padre dijo, hagamos. ¿A quién le dijo? Al Hijo y al Espíritu Santo. Le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos creativos. Dios es creativo. Mira los cielos. ¿Los hiciste tú? Los hizo Dios. Mira las estrellas. ¿Las hicieron tus manos? No. Ni las mías tampoco. Las hizo Jesús. Porque está escrito que fue por él y para él que todo fue creado. ¿Dónde dice eso? En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Por eso cuando vino en los evangelios, la gente decía, ¿quién es este? La naturaleza le obedece, los demonios le obedecen, la muerte le obedece. ¿Quién es este? Y Jesús, de la manera más humilde, decía, yo soy la luz del mundo. Se estaba autorrevelando. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién de los dioses de toda cultura ha podido resucitar de la muerte? Zeus, para nada. Poseidón, tampoco. Ares, menos. ¿Quieres que sigamos? ¿Ah? ¿Quién de esos dioses se hizo hombre para salvar a la raza humana de las garras de Satanás y de una muerte dolorosa en el infierno? Ahora me vas a decir, ¿el infierno no existe? Bueno, listo. Tú dices que el infierno no existe. ¿Por qué no te lees la Divina Comedia? Dante describe 7 o 9 círculos infernales. ¿Mm? ¿Por qué la Iglesia Católica habla acerca del purgatorio?
el paso del infierno para redimir sus culpas para poder llegar al cielo. ¿Ah? ¿Por qué no buscas la investigación que los científicos hicieron? Donde descendieron un micrófono al centro de la Tierra y escucharon gemidos indescriptibles de almas. Y eso está grabado. Consíguelo en YouTube. Científicamente está grabado. Pero no vamos tan lejos. Acuérdate lo que dijo la gordita Fabiola aquí en Colombia. La primera vez que murió, dijo, estoy en el infierno. Yo estaba en el infierno. Entonces, ¿por qué tanta gente refiere al infierno si dices que no existe? Explícate eso. Desde literatos, científicos, médicos. Hay un médico que se convirtió a Cristo a punta de hacer RCP, reanimación cardiopulmonar. Y la gente decía, estoy en el infierno, estoy en el infierno. Y se convirtió a Jesús. Entonces, si nos creemos como raza humana tan intelectuales, ¿por qué estamos negando la razón? ¿Por qué estamos negando la verdad? ¿Por qué estamos negando tantas cosas? Dios a través de su Hijo se manifestó y a través de la naturaleza se manifiesta. Dice, hey, yo estoy aquí. Yo los veo. Jacob terminó diciendo, el viviente que me ve. Entonces, si Dios no existe, ¿por qué Israel en este momento es un estado y ha podido defenderse ante ataques de más de 200 misiles al tiempo lanzados por Irán, por los países árabes y demás? ¿Por qué todavía sigue en pie Israel? Te lo voy a decir, porque Israel nace de una promesa que Dios hizo a un viejito, del cual sacó un hijo, aunque sacó dos, Ismael, que vendrían a ser los países árabes, y a Isaac, un hijo que sacó de un hombre ya anciano de 100 años, de una mujer de 90 y pedazo de años, con la menopausia y además estéril de por vida. Y de allá sacó una nación. Entonces mire cómo es todo esto. Pero nosotros decimos no. Nosotros somos los inteligentes. Estamos negando la razón, la inteligencia, la lógica. Yo no puedo tapar el sol con un dedo. Entonces, cuando uno se acerca a la Biblia, encuentra todo eso y uno dice, caramba, Señor, pero vení, a mí nunca me dijeron esto. A mí me decían que si leía la Biblia, no, me volvía loco. Que esto era de viejas rezanderas, el conocerte. Entonces, Dios empezó a decirme, mira, Iván, ven, te voy a enseñar. Y entonces me empieza no solamente a enseñar a través de su palabra, sino a reestructurarme y a traerme paz. Me saca del suicidio. Lo que ni siquiera aún psicólogos o psiquiatras han podido muchos. ¿Y por qué se lo digo? Yo he visto psiquiatras, he tratado psiquiatras y psicólogos que no pueden ante una crisis de ansiedad y tienen que utilizar medicamentos y aún así, como medicamentos como el Escitalopram, el Alprazolam y demás, no pueden. ¿Y cómo solamente fue recibir a Jesús en mi corazón y se me fue las ganas de matarme? Se me fue la depresión y demás. Explícate eso. Detestaba la lectura. Yo detestaba la lectura. Y la Biblia era como un imán, no me podía despegar. Tenía que estar leyendo y leyendo, leyendo. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, el Logos, la palabra viva, transformando mi vida. Continuemos. Vamos a entrar en una parte que he denominado teología profunda. En la resurrección, la naturaleza humana es glorificada. ¿Por qué?
Porque Jesús vino en carne y hueso. Quítate ese pensamiento de que Jesús era un filósofo, de que Jesús era un profeta. Jesús es Dios, que es tan grande y tan humilde que se despojó de su deidad y se hizo hombre débil. La muerte pierde autoridad legal. Por eso Jesús le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús es el único que pudo resucitar. Resucitar, escucha bien. Hay estudios que demuestran todo esto, que yo ya los he mencionado. Si quieres, escucha las predicaciones anteriores y las vas a encontrar. El reino es inaugurado escatológicamente, o sea, el reino de Dios es inaugurado declarando con una voz profética lo que el Apocalipsis dice que acontecería. Cristo es entronizado como Señor. Es que se lo ganó, vino en condición humana. En Mateo capítulo 4 enfrentó a Satanás. Entonces Jesús lo resistió. Satanás lo tentó en todo, en las necesidades fisiológicas, en el ego, la vanidad, las riquezas, todo. Y Jesús lo resistió. Venció a la muerte. Fue hasta la cruz. Murió de un paro cardiorrespiratorio. La sangre reposada en el manto que cubría a Jesús menciona, como les he dicho, dos químicos que produce el cuerpo cuando el cuerpo está siendo sometido a tortura y demás. Dentro de eso es la fertina. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que Dios te diga? Nos está gritando a voces. Nos está diciendo, miren, yo existo y los amo tanto que no quiero verte como estás. Di mi vida, di mi sangre. Me entregué por ti, me despojé por ti. ¿Qué más quieres que haga? ¿Hasta dónde tienes que llegar para entender que te estoy llamando, que te amo y que quiero hacerte libre? La resurrección confirma que Jesús es, primero, verdadero Dios. Ninguno pudo. Y entre esos, vamos al libro de Daniel, donde Darío, Ciro, donde Nabucodonosor, donde todos los emperadores que pasaron, todos los reyes que pasaron, finalmente tuvieron que reconocer que no había Dios como el Dios de Daniel. ¿Quién es el Dios de Daniel? Jesús, Jehová Padre y el Espíritu Santo de Dios. Jesús, verdadero hombre. Por favor, cuando Lázaro falleció, lloró, Jesús lloró. Las escrituras dicen que Jesús iba caminando, iba predicando, que se cansaba. Jesús sentía hambre. Jesús sentía necesidad. Jesús tuvo estrés, así como tú y yo. El huerto de Getsemaní. Este huerto, en aquel monte, de los olivos, Jesús suda lágrimas de sangre. Científicamente es la expresión del estrés más elevado en el cuerpo humano. Jesús, el único mediador. ¿Quién fue la cruz? Jesús. Jesús dijo, yo soy. Se estaba autorrevelando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y entonces le ponemos la Virgen María. Y la Virgen María es una. Y la estampa que ponen o la imagen que ponen es otra. La estampa es un ídolo que se conoce en varias culturas. Una como Diana de los Efesios y dos como Artemisa. Esta deidad lo que hacía era proteger la virginidad de las mujeres y sentía repudio hacia el sexo opuesto. Por eso es que encontramos tanto homosexualismo y lesbianismo dentro del catolicismo. ¿Por qué? Porque el celibato no es bíblico. Para nada es bíblico. Entonces tratan de negar la realidad de Dios
Dios dijo, varón y hembra. Punto. Nos hizo para que nos complementemos. Y el hombre no entendido, y aparece el feminismo, y aparece el machismo. Nosotros hemos dejado que el diablo nos utilice para tergiversar las cosas de Dios. Dios no niega nada. Dios no niega la realidad. Es tanto así que dijo, bueno, si mando a alguien más, pues lo matan y demás. No tengo que mandar a mi hijo para que les enseñe bien a todos los, porque se volvieron religiosos, se están perdiendo. Y entonces Jesús nos enseñó que no era de templos, era de un corazón para Dios. Cabeza de la nueva humanidad. ¿Quién es? Jesucristo. Simplemente, así como lo ves, con los brazos extendidos, de una manera humilde y de forma humana, te está diciendo, ven, quiero que me conozcas. Sin resurrección, no hay justificación. La ley y la gracia estarían en contravía y que todo el mundo para el infierno. Sin resurrección, no hay iglesia. Imagínense, no estaríamos hablando de Jesús. Sin resurrección, no hay esperanza futura. Entonces, ¿qué estamos esperando? Esto es una teología profunda, porque la teología es el estudio de Dios y sus atributos. Ahora, ya para terminar, mira, la tumba está vacía, pero muchos corazones siguen llenos de muerte. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que nos estamos dejando llevar por una religiosidad, por una manipulación de diferentes actores que están presentes, buscando que nosotros hagamos cosas para lucrarlos, para ensalzarlos y demás, cuando Jesús lo único que te está diciendo, entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón. Entrégame tu corazón y verás que va a ser diferente. Cristo vive, pero muchos siguen espiritualmente sepultados. La resurrección no es solo para admirarla, es para experimentarla. ¿Estás enfermo? Dios te puede sacar de ahí a través de Jesús, a través de su resurrección. Por sus llagas, dice la Escritura, fuimos sanados. Y entonces, aún en la actualidad, hay médicos que reconocen los milagros de Jesús. Porque cuando la medicina no puede, cuando la ciencia no puede y se presenta un milagro y alguien termina, pues no queda más que decir, fue un milagro. No se puede más, no se puede entender más. Estás, que te pegas un tiro del desespero, Jesús te puede ayudar con eso. Experimenta al Hijo de Dios en carne y hueso y su resurrección. Y entonces, sabrás cuán linda es la vida. Yo casi me suicido a los 19 años, pisándolos, los 19. En el momento tengo 44 años. Y le doy gracias a Dios. Me ha regalado una comunión tan linda con Él, que aún, a pesar de los momentos difíciles, donde he tenido que pasar incluso a veces depresiones y situaciones difíciles, ¿sabes qué? Sigo vivo, lleno de vida, alegre, contento. Él es mi diario vivir. Él es mi fortaleza. Él es mi esperanza. Él es mi mejor amigo. Él es mi Padre, mi ayudador. El mismo poder que levantó Jesús te va a levantar esos matrimonios muertos. Levanta la fe apagada, levanta la identidad perdida, levanta el propósito olvidado. El propósito olvidado. Y tú dirás, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Sí, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Y el diablo no quiere que tú sepas cuál es. Pero te voy a dar unas pequeñas puntadas. Dios te quiere utilizar para liberar, para sanar, para resucitar muertos físicos incluso y espirituales. Para que la gente conozca de su poder y su gloria. Dios te quiere utilizar para que tu vida sea un testimonio vivo. Por eso te invito, vamos a orar. Pidámosle a Dios que deshaga toda obra de engaño del maligno y de nuestros propios corazones y que nos ayude a conocerlo a Él. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por esta palabra. Gracias por ayudarnos. Perdónanos, Señor, por todo pecado que hayamos cometido, Señor. Y ayúdanos, Papito Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Señor. Ayúdanos. Que podamos tener ese encuentro con tu Hijo Jesucristo, Señor.
para que tu presencia esté con nosotros. Señor, no somos perfectos, no somos perfectos, pero sí queremos conocerte. Señor, yo te pido que nos permitas tener un encuentro con tu Hijo Jesucristo, porque solamente es a través de ese encuentro y a través de tu Hijo que podemos experimentar ese poder de resurrección. Y yo te pido que esta palabra reconforte los corazones y nos anime a conocerte y a buscarte, Señor. A buscarte más que el oro y la plata, Señor. Y que nos permitas encontrarte, Señor. Deshace toda obra de Satanás y de nuestro corazón. Quita todo engaño y ayúdanos, Señor. Porque solo tú sabes lo que nosotros vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Gracias por habernos acompañado en esta predicación. Y bueno, espero. Channel Televisión, bajo la gloria de Dios.